esto, viralizarlo a través de las redes sociales para que nuestros hermanos venezolanos en Venezuela puedan ver la señal de CNN en español y de esta forma burlar la censura impuesta por el régimen. Ahí están las direcciones en plataformas digitales, en streaming, cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo. También lo pueden hacer a través de YouTube, youtube.com/CNN youtube.com/CNN. Estas son las dos plataformas digitales con señal solo para Venezuela, solamente en Venezuela. Están geolocalizadas. En ninguna otra parte va a poder ver la señal de CNN a través de estas plataformas. Solo, les repito, en Venezuela. Se acumula entonces la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya son al menos 20 países los que reconocen al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Además de la mayoría de los países del llamado Grupo de Lima y Estados Unidos, este domingo se unieron Israel y Australia. Además, los gobiernos de Francia, España, Alemania, Reino Unido y la República Checa le han dado un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones libres y democráticas en los próximos 8 días. O, de lo contrario, reconocerán a Guaidó como presidente. La Unión Europea no se queda atrás. Federica Mogherini, la alta representante del bloque para asuntos exteriores, pidió el sábado en una declaración en nombre de los 28 miembros de la Unión Europea elecciones transparentes, inmediatas. Aparte de la presión diplomática, hay presión económica. Este lunes el gobierno de Donald Trump designó a la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y a Citgo, su filial de refinación y distribución en Estados Unidos, en su lista de entidades sancionadas para prevenir, dice, que Maduro y otros actores corruptos sigan enriqueciéndose a costa del sufrido pueblo de Venezuela. La medida bloquea alrededor de $7,000 millones en activos, lo que resultaría en más de $11,000 millones en pérdidas durante el próximo año. Todo el dinero procedente de las ventas de petróleo pasará entonces a cuentas bloqueadas. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que cualquier compra de petróleo venezolano por entidades estadounidenses estará prohibida, salvo ciertas excepciones. Vamos a escuchar a John Bolton, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. We also today call on the Venezuelan military and security forces to accept the peaceful, democratic, and constitutional transfer of power. And to a certain extent, this has already begun. We have seen Venezuelan official and military personnel heeding this call. Nicolás Maduro reaccionó en televisión nacional condenando la medida de Estados Unidos. Escuche. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Maduro también responsabilizó al presidente Donald Trump de cualquier episodio de violencia que pueda generarse en el país. Guaidó, sin embargo, reafirma que estas medidas son solo el inicio de la transición política que incluye la protección de los activos del pueblo venezolano. En un comunicado dijo lo siguiente: a partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra república en el exterior para impedir que en su etapa de salida el usurpador y su banda busque raspar la olla y siga robándose el dinero de los venezolanos. Es lo que dijo Guaidó a través del comunicado. Vamos a hablar con él si le parece. ¿Quiere? Juan Guaidó. Le doy la bienvenida a Juan Guaidó, quien juró asumir las funciones del Poder Legislativo el 23 de enero en Cabildo Abierto y que es reconocido por más de una docena de países, una veintena de países, como el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó, bienvenido, gracias por estar aquí.
Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos ven y sintonizan en este momento. Gracias, gracias por acompañarnos. Juan, un día muy importante, sumamente importante, porque por primera vez se dan sanciones en el ámbito petrolero por parte de los Estados Unidos directamente contra PDVSA y el dinero que irá a cuentas bloqueadas. ¿Tendrán acceso ustedes entonces a estas cuentas, a este dinero? ¿Cómo piensan utilizarlo y a partir de cuándo podrán ustedes tener acceso a este dinero? Sí, gracias primero por la entrevista, Fernando. Hoy, por cierto, cerraron un nuevo programa de radio en Venezuela a César Miguel Rondón por la censura. Con respecto al tema de la protección de activos venezolanos, una solicitud, una petición del Parlamento Nacional resguardar los activos venezolanos con el único objetivo de que no sigan robando el pueblo de Venezuela. Ya se han demostrado más de 37 casos de corrupción por parte del Parlamento, denuncias que se han hecho, no solamente por el caso Odebrecht, estuvimos conversando en algún momento de ese tema, Fernando, también por los casos en PDVSA, también por los casos de Tesorería Nacional, como endeudaron a PDVSA, también por la compra de alimentos y medicinas, en el caso de lo que llaman CLAP, que es un subsidio de alimentación. Así que esta medida responde a proteger los activos de Venezuela para poder implementarlos precisamente en la atención de la emergencia humanitaria que es urgente en Venezuela, que ha producido más de 3.300.000 migrantes en este momento, que ha producido y que hoy el venezolano vive con menos de $3 al mes, que hoy el venezolano no tiene cómo llegar a su puesto de trabajo porque no hay transporte público. Entonces, esta medida responde a evitar el saqueo, que continúe el saqueo a la nación y poder implementar, utilizar esos fondos una vez cese la usurpación, logremos el gobierno de transición y elecciones libres para desarrollar en el plan país que estamos trabajando desde el Parlamento, desde los factores de oposición y en discusión con todos los sectores que hacen vida en el país. Interesante escucharte el mencionar que se utilizará después de lo que sería la tercera fase o la tercera etapa del mismo planteamiento que has venido haciendo. Sin embargo, el tema de la ayuda humanitaria es algo que no puede esperar, Juan. Y la primera pregunta que te hago es, ¿de dónde vendrían los recursos para una ayuda humanitaria? Y segundo, ¿cómo lograr que esa ayuda humanitaria entre a Venezuela? ¿Cuándo aún? Si no se ve bien, por lo menos escuchen, porque se me está descargando. Voy a poner el cargador de momento. Continúan del lado de Maduro. ¿Cómo hacer esto y de dónde sacar el dinero? Sí, ya hay un primer aporte de un país amigo como los Estados Unidos de $20 millones inicialmente. Se está trabajando muy intensamente en una comisión designada por el Parlamento, una comisión técnica también que está acompañando de ONGs, de fundaciones, también a nivel nacional, haciendo un inventario muy rápido que se viene trabajando. Han tenido mucha labor estas fundaciones para atender las emergencias, primero clínicas, enfermedades crónicas también, todo el tema de alimentación para los más necesitados en este momento, como en hospitales, como en escuelas de atención primaria. El tema de la ayuda humanitaria también juntado con el respaldo de algunos países de la región. Aquí hay un elemento importante. Nosotros hemos hablado en todo momento de las Fuerzas Armadas. Es probable, es altamente probable que parte de esta ayuda humanitaria entre por puerto marítimo y terrestre a través de los vecinos países. Aquí va a tener un dilema adicional nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales hemos hablado muy directamente, que son parte importante de la sociedad venezolana, que son parte importante también de la reconstrucción del país, a los cuales hemos hablado de amnistía y garantías para que se pongan del lado de la Constitución. En este caso, ellos van a tener la decisión en sus manos de permitir la entrada o no de parte de esta ayuda humanitaria que ya ha ofrecido parte de estos $20 millones de los Estados Unidos. También hemos recibido de Europa alguna oferta importante que se debe materializar en los próximos días. Hemos hablado con los vecinos de Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil, entre otros países, y también están dispuestos a colaborar, a atender esta emergencia que, insisto, ha visto desplazar venezolanos por la frontera, caminando cientos de miles de kilómetros para llegar a buscar oportunidades, y también la crisis que vivimos. Hace una semana o dos murieron 7 pacientes en el clínico universitario, por ejemplo, por falta de electricidad. La planta no funcionó y lamentablemente perdimos
esas bebidas lamentables en Venezuela, pero también en el JM de Los Ríos, o también los pacientes, por ejemplo, renales, que el Seguro Social hoy determinó que tenían 5 días de insumos, condenando a muerte a más de 2.000 pacientes. Entonces, es urgente, no va a esperar, evidentemente, a que terminemos de lograr la paz. Los tiempos del hambre en Venezuela también son muy claros, y por eso hemos urgido. Y la primera medida que tomamos fue precisamente autorizar el ingreso de la ayuda para que pueda correr los lapsos muy rápido de este paso. Pero Juan, me dices que va a depender la decisión prácticamente de las Fuerzas Armadas de dejar o no entrar la ayuda humanitaria. Unas Fuerzas Armadas que hasta el día de hoy, por la razón que sea, y quisiera preguntarte cuál sería para ti esa razón, no han respondido directamente o positivamente hasta el momento a tu llamado con la ley de amnistía, a sumarse a la reconstrucción y a restablecer el hilo constitucional con esta oferta que le hiciste incluso al mismo Maduro. Pero el día de hoy, Juan, no vemos una reacción positiva. ¿Por qué pensar que las Fuerzas Armadas van a permitir el acceso de ayuda humanitaria cuando no han respondido positivamente a este llamado, a esta oferta de amnistía? Incluso veíamos imágenes, tristemente, de ciudadanos que entregaban esta ley de amnistía y funcionarios que la quemaban literalmente o la rompían frente a los mismos. ¿Por qué pensar que puede darse ese escenario cuando la situación es otra? Son varios elementos, Fernando. El primero es que el 70 u 80% de la familia militar venezolana sufre de la escasez de agua, sufre de que no hay comida en la casa, sufre de que no puede complementar o completar su alimentación y la canasta básica. Sufrimos todos los mismos problemas. Ese es el primer elemento, el compromiso que tienen con Venezuela, con la Constitución. El segundo elemento, que creo que es muy importante, que hay un descontento latente en las Fuerzas Armadas. Vimos 27 sargentos que hoy están siendo torturados en Medellín, por cierto, manifestar su descontento en Cotiza. Hay 160 militares activos, presos, detenidos por un mensaje en el celular, por simplemente decir que no bastaba o alcanzaba el apresto operacional para poder cubrir la demanda de la tropa. Entonces el descontento está ahí, está latente. Ya hay también un incentivo positivo a ponerse del lado de la Constitución, que es la ley de garantía y amnistía. Hay también los elementos ahora no solamente de amnistía y garantía, hay un incentivo que es nada más y nada menos poder ayudar a cada venezolano que lo necesita, esa bolsa de diálisis peritoneal, que necesita insulina, que necesita retrovirales, que necesita insumo para curar el cáncer, por ejemplo. Entonces, no es poner la carga solamente sobre la Fuerza Armada, es lograr ejercer las competencias del Parlamento, es lograr ejercer las competencias de la presidencia encargada para lograr las 3 fases que hemos determinado, y poder, entonces, no poner en dilema a las Fuerzas Armadas, darle una oportunidad nuevamente que se pongan del lado de la Constitución, pero más importante, del lado de su gente. Voy a preguntarte algo porque me llamó la atención, y ya después entramos en detalle con la ley de amnistía para que me expliques algunas cosas, pero no quiero dejar pasar este momento para preguntarte algo que me llamó sumamente la atención. Cuando minutos antes de que se diera esta conferencia de prensa en la Casa Blanca con el asesor de Seguridad Nacional y el secretario del Tesoro, verificaba yo tu cuenta de Twitter y en ese momento lanzabas este comunicado, ¿no? Que son las acciones precisamente que estarías tomando, donde viene incluso la mención acerca del nombramiento de las juntas directivas de PDVSA y Citgo. Minutos después se interrumpe programación en esta propia cadena y entonces vemos la conferencia de prensa en la Casa Blanca. Juan, ¿hay una coordinación directa y concreta con las acciones de Juan Guaidó y de la Casa Blanca? ¿Están de la mano? ¿Están coordinando este tipo de anuncios? ¿Van de la mano? ¿Se están poniendo de acuerdo para hacerlo? Fernando, el acuerdo de protección de activos, hay 2 acuerdos además, producto de la corrupción, de recuperación de activos producto de la corrupción, que fue aprobado hace 2 semanas en el Parlamento. El día 15 de enero aprobamos el de protección de activos. Eso fue un acuerdo aprobado por el Parlamento el 15 de enero. Esto simplemente viene a ser hábil y legítima las decisiones del Parlamento, que por cierto, no solamente se van a quedar en los Estados Unidos, también vamos a evitar a Europa la protección de activos de Venezuela en esos países. Ya el sábado o domingo se cumple el lapso que le dieran, el ultimátum que le dieran a Maduro, y vamos a extender esta petición de protección de activos
de Venezuela, de la República de Venezuela, a todos los países, incluso los vecinos. También hay algunos elementos importantes en Colombia, en Brasil, que insistimos, esto no tiene que ver con un bloqueo, tiene que ver precisamente con que ya hemos demostrado que se han robado entre 300.000. Se me congeló ahí la imagen. Voy a aprovechar para hacer una pausa, si me lo permiten. Se cortó la conexión. Continuamos con esta entrevista a Juan Guaidó. Por supuesto, sus comentarios y todo lo que quieran expresar. Hay plataformas diferentes. Una de ellas es facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. En esa página puede dejar sus comentarios y puede consultar contenidos de programas anteriores de Conclusión. Bueno, señores, se cayó la conexión, Twitter, van a cortar. Soy F del Rincón. Y bueno, sigan pendientes allí. De ser posible, compartan el video en su Facebook para que más gente también tenga la oportunidad de ver la entrevista. Que va subiendo con mucha fuerza. Con ese cerco que hay ahorita en Venezuela, muy pocas personas lo pueden ver. Por eso entonces con mi invitado esta noche. Estoy haciendo esto para que la gente se entere de lo que está pasando verdaderamente. El 23 de enero en Cabildo Abierto, y que es reconocido por más de una docena, más de una veintena, digo yo, una veintena de países como el presidente encargado de Venezuela. Sigan conectados ahí. Los buenos conductores reciben un descuento de hasta 50,000 pesos. Entra ya a somosf1.com y compra tu SOAT en solo 3 pasos. Cotiza, paga y recibe tu SOAT al instante por email y mensaje de texto. Compra tu SOAT en somosf1.com. En Beaches incluimos todo, para todos. Beaches, los resorts con todo incluido. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. El sábado, Juan Carlos Arciniegas conversa con la actriz mexicana Cecilia Suárez. Que no es seria, entonces, ¿eh? Protagonista de la popular serie La Casa de las Flores. Un estrato socioeconómico muy particular. Y me interesaba mucho que hablara de una cierta manera. Y ahora de la nueva película Perfectos Desconocidos. Nadie tiene secretos. ¿Qué secretos quieres que tengamos ahora? Una charla íntima con Cecilia Suárez en El Ojo Crítico de Juan Carlos. El sábado en CNN. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus Por favor, si propias pueden, conclusiones. compartan para que más personas puedan ver la entrevista y de los pasos a seguir que está dando nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Ahorita estaba conversando para los nuevos que se están conectando y lamentablemente se cortó la conexión. Me imagino que en Venezuela, como están las cosas, se le estarán cortando, en fin, se cayó la conexión en la entrevista. Dios nos ama con amor. Me imagino que fue en Venezuela, Esmeralda, que le cortarían la conexión a Juan. No sé. Se cortó la conexión y de una vez se fueron a comerciales. Disfruta el furor de cada gol. Vibra como si estuvieras en la Esperemos que nuevamente entre Fernando y diga lo que pasó. Pero se quedó la pantalla congelada, que me imagino que le cortaron la conexión. Fases finales en exclusiva. Destaca tu pasión sportista. Directing Sports. Y expansiones. 54 equipos. Listo, Lisbeth. Un continente. Bueno, como les seguía comentando, en la entrevista, al momento de Juan conversando con Fernando, se quedó congelada la pantalla y se cortó la conexión. Imagino que se caería el internet allá en Venezuela. Entonces esperemos.
Lo más seguro, Fátima. Continuamos con Juan Guaidó, quien empezó a asumir las funciones del Poder Legislativo el 23 de enero en Cabildo Abierto y que es reconocido por más de una veintena de países como el presidente encargado de Venezuela. Juan, el mismo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el día de hoy que el presidente Trump había hablado cable que se ve ahí es el cargador varias veces. ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado con Trump? Mira, hemos tenido conversaciones no solamente con el Ejecutivo en los Estados Unidos, también con homólogos como por ejemplo Duque, el presidente Duque, Piñera, Sebastián Macri, Sánchez, entre otros. La verdad hemos tenido una agenda muy intensa de poder conversar con todos los presidentes de la región, del mundo, primeros ministros, cancilleres, para atender principalmente la emergencia humanitaria en Venezuela. El centro de nuestra política, el centro de todo nuestro esfuerzo va precisamente dirigido a resolver los problemas de la gente. Nos hace hábil al Parlamento, a la presidencia encargada de Venezuela en este momento, no solamente la legitimidad que nos da la Constitución de asumir el artículo 233, de haber jurado el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional y por ende poder asumir las competencias del Ejecutivo para lograr una elección libre lo más pronto posible, una vez se cese la usurpación, una vez tengamos un gobierno de transición, sino poder resolver los problemas de la gente. Así que el centro en este momento de la política es ese. Pero Juan, ¿sí hablaste entonces con Trump? Sí, hemos conversado con el presidente y con otros presidentes de la región, así como en el mundo. ¿De qué se ha hablado particularmente con el presidente Trump? ¿Han hablado en algún momento de una opción militar o no? Lo que te comentaba, Fernando, el centro de nuestro debate en este momento con los presidentes de la región y el mundo está centrado en la gente, en atender la emergencia humanitaria y, por supuesto, lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. La presión que estamos generando nosotros en este momento desde Venezuela como movilización civil, hemos convocado el miércoles una gran manifestación pacífica no violenta y el día sábado para acompañar esta ruta de presión viene acompañada con el ejercicio de nuestra función, en este caso proteger los activos como el día de hoy en Venezuela y poder ejercer la máxima presión ante una dictadura que hoy no reconoce ni siquiera la crisis humanitaria que vive Venezuela, ni siquiera los migrantes que han estado en otros países. Así que hemos hablado de ese tema y de muchos otros. Y te lo pregunto, Juan, por dos cosas importantes. Porque Maduro insiste en decir que esto se trata de un golpe de Estado coordinado, encabezado por los Estados Unidos. Y al mismo tiempo hoy hablaba de tener una oficina de intereses. En Venezuela, Estados Unidos con su oficina de intereses, y al estilo Cuba, ¿no? Y en Estados Unidos, Venezuela con su oficina de intereses. Te lo pregunto entonces también porque hoy Maduro asegura que en el lapso de las 72 horas que se le dieron a los diplomáticos y personal consular de los Estados Unidos para salir del país, se fueron todos. Pero tú hiciste un llamado para que se quedaran. ¿Qué sabes de esto y cómo enfrentar esta acusación de que se trata de un golpe de Estado en desarrollo? ¿Qué sabes de esto? ¿Se fueron o no se fueron? ¿Qué respondes a que se trata de un golpe en desarrollo? Sí, varios elementos. Lo primero es que continúa el funcionamiento de la Embajada Americana en Venezuela. Hablaban de una oficina de interés. Una oficina de interés es funcionarios diplomáticos americanos trabajando en Venezuela en este momento como lo están haciendo claramente. Eso no solamente es un revés diplomático nuevo para quien usurpa hoy funciones del Ejecutivo, sino una victoria para el ejercicio de la competencia que me establece la Constitución. Adicionalmente, se habla de un golpe de Estado en los manos militares. Nosotros hemos hablado claramente a los militares que queremos que se pongan del lado de la Constitución, de que luego del 10 de enero que se venciera el ápice de legitimidad que le quedaba a Nicolás Maduro, que era la de origen, en unas cuestionadas, por cierto, elecciones en 2013, la de desempeño la tenía absolutamente rebatida, no solamente por el hambre que generaba en Venezuela, la inflación más alta del mundo, que tiene más de 2 millones por ciento anualizada, 53% de contracción del PIB venezolano en los últimos 6 años. Así que un golpe militar lo dan los militares. Nosotros somos líderes civiles, yo asumí competencia en torno a la Constitución y lo que estamos haciendo es ejerciendo esa Constitución para poder restablecer el orden democrático y tener en el menor tiempo posible elecciones libres. Es difícil rebatir para alguien lleno de contradicciones como Maduro, que se fueron y no se fueron, que se fueron una embajada y que hay oficina de interés,
que le dan 72 horas, pero que le dan 30 días más. Están llenos de contradicciones, no solamente con el tema diplomático, sino con el tema del ciudadano y el venezolano. Hoy es 28 de enero y todavía no ha habido el primer anuncio de quien usurpa Miraflores de hablar de la crisis, de hablar del problema de transporte público, de hablar de lo que está pasando en el JM de los Ríos, como hospital pediátrico venezolano. Entonces, lamentablemente, están absolutamente desconectados de la realidad del venezolano, del que sufre día a día. Así que difícilmente podemos hablar de un golpe de Estado en Venezuela, sino todo lo contrario, es restablecer el orden para poder atender a ese venezolano que lo necesita hoy y poder restablecer nuestra Constitución. Juan, aquí hay también países que insisten, diría yo, insisten en el tema del diálogo, ¿no? Y Maduro está diciendo, bueno, yo invito a estos países para que sean garantes y participen en un diálogo, estoy dispuesto a sentarme. Y yo sé que la palabra diálogo hoy por hoy está muy desgastada en Venezuela y a muchos les causa resquemor y molestia, pero ha habido diálogo, y te lo pregunto porque, como tú lo sabes, incluso se llegó a generar un challenge del que estoy seguro estás enterado, el Guaidó Challenge, con este gorro por un video que presentó el oficialismo de una supuesta reunión y encuentro con Diosdado Cabello. Juan Guaidó, ¿con quiénes has hablado del gobierno venezolano? ¿De qué han hablado? Si es que se han reunido. Cuéntanos un poco acerca de esto. Mira, lo primero es ratificar, uno, la firmeza de nuestras acciones en el ejercicio de nuestras competencias. El protegiendo activos, el activando amnistía y garantías para los que se pongan del lado de la Constitución, el solicitando ayuda humanitaria, el creando el Fondo de Recuperación de Activos producto de la corrupción, las movilizaciones constantes, el juramentar y ejercer las competencias del 2+3. Eso es lo primero que debemos decir con respecto a esto. Y una agenda muy clara, que ya es de conocimiento incluso mundial. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Así que nuestra agenda es clara, es transparente y hemos dicho que podemos hablar con cualquier funcionario, civil, no civil, militar, agregado, como lo quieran, que esté dispuesto a colaborar en esta ruta, que en definitiva es la ruta de la estabilización del país, que en definitiva es la ruta de generar gobernabilidad. Adicionalmente, Fernando, aprovecho rápidamente este espacio para decirte algo con respecto al diálogo. Esa es la respuesta garantizada de un gobierno o un régimen que no tiene respuesta a los problemas. Lo hicimos en 2017. No es que la oposición se negara a una opción como esa. ¿Y qué pasó? Hoy, Julio Borges, quien dirigió, fue jefe de delegación y en ese momento está exilado. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, asesinado por este régimen. Así que para lo que no nos vamos a prestar en este momento en la oposición es para un falso diálogo que le dé oxígeno a un régimen que asesina, que tortura a jóvenes, que encarcela y que no da soluciones al pueblo de Venezuela. Oye, Juan, qué interesante lo que estás diciendo. Es decir, cualquier funcionario civil o de gobierno que se acerque para sumarse a este llamado de amnistía, de acuerdo a los artículos de la Constitución, se ha acercado a alguien, porque pues me lo estás diciendo, ¿no? Veladamente, que se reunirían, que sí que hablarías con cualquiera que quisiera sumarse a esto. ¿Se han acercado a hablar con ustedes? ¿Se han acercado a hablar contigo? ¿Se han, sí, mira, se han acercado, del oficialismo para hablar de esto? Se han acercado muchos, civiles, no civiles. Aquí en este tema, en el caso de Venezuela, a pesar de que estamos en una avanzada, en una ofensiva, una vanguardia importante por recuperar nuestra democracia, todavía vivimos en dictadura. Todavía hay 27 sargentos que expresaron su descontento siendo torturados. Hoy hay menores de edad siendo golpeados en cárceles porque estaban protestando y manifestando. Entonces, vemos a, por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres, quien fuera ministro de Chávez, preso. Luis Ortega Díaz en el exilio. Nelson Martínez asesinado en una cárcel, que fuera ministro de Chávez. Fernando Albán lanzado por un piso 11. Juan Requesén secuestrado. ¿Qué quiero decir con esto? Leopoldo López en casa por cárcel. Freddy Guevara asilado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de amnistía, cuando hablamos de garantía, son temas realmente sensibles porque es la vida de la gente la que está en juego hoy, que están dispuestos, sí, a dar un paso, pero que naturalmente tienen miedo, en algunos casos, civiles y no civiles, porque atentan con su vida. Y cuando vemos que secuestran, que torturan, que 700 personas en una semana están detenidas, a pesar de que hemos visto las más grandes movilizaciones pacíficas, lo hacen para tratar de dar castigos ejemplarizantes y generar miedo a un sector de la sociedad. La gran diferencia en este momento es que nosotros hemos hecho esto muchas veces y que no solamente vencimos el miedo, sino que retomamos un camino de esperanza y que pareciera que despertamos de una pesadilla para despertar
con un sueño de reconstruir Venezuela. Aquí hay muchos, bueno, ya me lo has dicho, entonces sí se han acercado, pero tienen miedo, es decir, que puede ser que ha habido unas pláticas interesantes con funcionarios que todavía no saben qué es lo que van a hacer. Voy a hacer una pausa, pero quiero hacerte una pregunta muy directa, ¿no? Aquí normalmente se puede hablar de justicia transicional, es muy parecido el esquema de esta ley de amnistía como una justicia transicional, ¿no? Yo trato de ubicarla más o menos en ese plano, tú estarás de acuerdo conmigo, tiene sus vices de justicia transicional. Pero ustedes, me responden después de la pausa, Juan, ¿ustedes estarían dispuestos a permitirle salir de Miraflores a Maduro sin ser enjuiciado o procesado penalmente? Es decir, si la salida de Maduro dependiera de su impunidad, ¿ustedes estarían dispuestos a eso? ¿Estarían dispuestos a pactar su impunidad con tal de que saliera de Miraflores? Me dices después de la pausa, Juan, si te parece. Regreso en un momento, estoy con Juan Guaidó, quien juró asumir precisamente las funciones del Poder Legislativo el 23 de enero en Cabildo Abierto. Es reconocido por más de una veintena de países como el presidente encargado de Venezuela. ¿Quién dice que no puede haber una piscina en el cielo? O una sala de estar en una piscina. Bueno, están en comerciales. ¿Quién dice que unas vacaciones 5 estrellas no pueden tener todo incluido? Por favor, si pueden, compartan para que más personas, sobre todo en Venezuela, tengan la oportunidad de ver la entrevista. Esa es la principal idea. Sabemos que muchos de los que estamos afuera tenemos la oportunidad de poderla ver, pero la gente en Venezuela cada vez está más cercada y es importante que se enteren de todo lo que está pasando y de lo que están hablando. Entonces, por favor, compartan a sus familiares, a las personas que puedan tener Facebook en Venezuela para que puedan ver la señal y la entrevista allá en Venezuela. Foto 2019, El Salvador, el domingo en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta. Y mientras pueda hacer varios live para compartir esa información, con mucho gusto lo estaré haciendo. Así que bueno, pueden seguirme en la página para que automáticamente se le activen las notificaciones cuando vaya haciendo varios live. Por lo menos esta semana y hasta que caiga este régimen estaré haciendo estos lives. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Saludos, Edla. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Saludos, allá Barinas, la golpeada Barinas. Es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Continuamos. Esa es la cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, la etiqueta es numeral con J Guaidó, el hashtag es con J Guaidó. Le digo, es tendencia número 3 a nivel mundial, con J Guaidó, tendencia número 3 a nivel mundial, ya ven. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas. Bueno, ha hablado de muchas cosas. En resumen, lo que puedo comentarles es que ha hablado sobre el bloqueo de PDVSA a las cuentas del Estado. Ahora todo lo que son los pagos petroleros van a ir para las cuentas bloqueadas que ya tenían en Estados Unidos, y el único ente que tiene potestad para disponer de esas cuentas va a ser la actual directiva de la Asamblea Nacional. También habló de la ayuda humanitaria que a partir de esta semana estarán llegando a Venezuela, y bueno, y que si los militares se tragan la luz y no dejan entrar esa ayuda, bueno, ya ustedes verán. De todas formas ya está empezando. De vuelta con Juan Guaidó.
Guaidó, quien juró asumir las funciones del Poder Ejecutivo el 23 de enero, esto en un cabildo abierto, y que es reconocido por más de una veintena de países como el presidente encargado de Venezuela. Juan, te preguntaba, si la salida de Nicolás Maduro de Miraflores dependiera de su impunidad, ¿ustedes lo considerarían? Mira, varias cosas con eso, Fernando. Uno, hablar de impunidad es muy duro en un país donde hemos sufrido durante años una relación muy áspera tanto con el Estado como con las Fuerzas Armadas. Hemos sufrido de persecución, hemos sufrido de tortura, hemos sufrido de miedo, de terror. Esa ha sido la relación del ciudadano venezolano con el Estado. De subsidio, robándose el dinero del Estado para implementarlo además y generar control social, o de terror. Hemos visto cómo asesinan a nuestros chamos, nuestros jóvenes en las calles. Hemos visto cómo se van caminando por la frontera. O sea, hablar de impunidad es muy duro en este momento para Venezuela, porque son cicatrices que quedan marcadas en una sociedad, pero una sociedad que quiere cambiar, que quiere reencontrarse, que quiere ver hacia el futuro, que quiere que regrese sus hijos a Venezuela para que desarrollen sus talentos en su país, que quiere ser feliz. Sí. Entonces, cada paso que vamos a dar va a ser pensando en los que necesitan hoy más, en los que están al riesgo su vida por no tener mismos médicos o comida, pero también los que quieren vivir y regresar a Venezuela. Así que todas las opciones están en la mesa para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, que se ha convertido en una especie de mantra ya para los venezolanos, y que sabemos que cada etapa tiene un sacrificio, tiene un esfuerzo importante, que formamos todos parte de este proceso que hemos emprendido, no en el 2019, sino que tenemos años construyendo mayoría, que tenemos años marchando, que tenemos años votando y no votando, por lo cual hoy es considerado un usurpador Maduro. Y ese escenario que sucedió en Chile durante la transición, que sucedió en Venezuela en el 58, que sucedió en Polonia, todo está sobre la mesa para lograr esos tres objetivos. Todo está sobre la mesa, me responde Juan Guaidó, acerca de si dependiera de la impunidad de Maduro, su salida de Miraflores. Todo está sobre la mesa, me dice Juan Guaidó. Ahora, Juan, aquí se ha hablado mucho de la injerencia cubana, la injerencia de Cuba en las Fuerzas Armadas. Esa Fuerza Armada que al llamado, a la invitación para esta ley de amnistía no acaba de responder contundentemente, al menos no lo vemos, no lo sabemos o no lo hemos visto. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto? ¿Estás trabajando con algunos gobiernos para ejercer presión sobre Cuba? ¿Cómo deshacerse de esos cubanos infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas que ustedes mismos han venido denunciando a través de los años? ¿Cómo deshacerse de ese quiste dentro de la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además muchos atribuyen este temor para no salir y sumarse al llamado de Juan Guaidó y de la oposición venezolana a ese terror que pudieran estar ejerciendo los infiltrados cubanos en la Fuerza Armada? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo deshacerse de eso? ¿Cómo destrabar esa rueda? Sí, la relación de Venezuela con Cuba durante años ha sido también de enviar petróleo, de recibir en contraprestación algunos elementos como médicos. En su momento también la información que hay es que la penetración en puestos de decisión, de comando, de vigilancia, incluso a través del DGO cubano, en un aparato de inteligencia e información, y algunos puestos de decisión también en el alto gobierno. La propuesta con esto es muy sencilla. Debe salir Cuba y cualquier otro país de los puestos de toma de decisión. Venezuela es un país soberano, Venezuela es un país que debe tomar sus propias decisiones, y estoy seguro que en las Fuerzas Armadas no cae en absoluto bien que haya una especie de ejército o de tutelaje de ningún absoluto país. Como hemos rechazado, por ejemplo, la incursión del ELN en territorio venezolano, como vimos además que están extrayendo parte del oro para comprar armamento. Vimos un atentado recientemente en Colombia, el autor material que fue detenido. Hay información de que estuvo en Venezuela también participando, incursionando en territorio venezolano. Así que vemos lo delicado no solamente en el tema de Cuba, sino también en la penetración de grupos irregulares en Venezuela en este momento. Hay un tema de gobernabilidad, de estabilidad, pero también de soberanía en riesgo en este caso, y nos vamos a buscar en primera persona por el respeto, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino el amor por lo propio. Volvieron a cortarle la conexión. De nueva cuenta, y tengo un problema con él. Tenemos un problema ahí con la señal, pero no se preocupe, voy a pausa. De todas formas, tenía que ir a pausa. Voy a pausa, regreso y continuamos con Juan Guaidó en esta entrevista en horario especial de Conclusiones Llave.
Bueno, señores, le están haciendo saboteo allá en Venezuela a la conexión de internet con Guaidó. Así que, bueno, tenemos que esperar. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. El sábado, Juan Carlos Arciniegas conversa con la actriz mexicana Cecilia Suárez, Que no es seria entonces, ¿eh? protagonista de la popular serie La Casa de las Flores. Un estrato socioeconómico muy particular. Y me interesaba mucho que hablara de una cierta manera. Y ahora de la nueva película Perfectos Desconocidos. Nadie tiene secretos. ¿Qué secretos quieres que tengamos ahora? Una charla íntima con Cecilia Suárez en El Ojo Crítico de Juan Carlos. El sábado en CNN. Suscríbete a 5 Cosas, nuestro nuevo newsletter, y empieza tu mañana con la mejor información. Las 5 cosas que necesitas saber para comenzar tu día. 5 Cosas. Suscríbete. En el próximo Café CNN. En Estados Unidos, más de 35 ciudades podrían registrar sus temperaturas más frías en las próximas horas. Información aquí en Café CNN. Mañana en Café CNN. Este es nuestro mundo. Personajes fascinantes Me dedico a escalar montañas. y creaciones asombrosas. Así es, así es. Falta poco para que salga. Los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Ya hoy le cerraron el chorro, el chorrito de petróleo. En CNN. Y cada vez estarán más acorralados. Gobierno sin plata no camina. CNN, el líder mundial en noticias. Soy María Regina Bustamante en Miami. Somos CNN. Estoy de vuelta con Juan Guaidó, que juró asumir las funciones del Poder Ejecutivo el 23 de enero en un cabildo abierto. Es reconocido por una veintena de países como el presidente encargado de Venezuela. Juan, la pregunta obligada, sé que hay un tema de seguridad muy importante que está siendo manejado diariamente, constantemente. ¿Por qué crees que hasta ahora no te han echado guante? ¿Por qué crees que hasta ahora no te han detenido, como lo vimos con Leopoldo López, como lo hemos visto con muchos otros casos, ¿no? ¿Por qué crees que no te han tocado, Juan? Bueno, esto es una decisión política en Venezuela. Evidentemente no es una decisión jurídica, no es una decisión en el marco del Estado de Derecho, que está desmontado en Venezuela no solamente por la creación de la constituyente falsa, sino también por la violación de derechos humanos, la corrupción, entre otras cosas. Yo creo que en este momento, hace 2 semanas me secuestraron, como tú lo sabes, Fernando, y como parte de lo que me escuchan, si no, me secuestraron durante unas horas. Ahí se especula por una orden, una contraorden, o que simplemente los funcionarios decidieron a motu propio liberarme. En definitiva, ya lo intentaron, creo que fue para ellos muy costoso políticamente hablando, y hay 3 factores adicionales que me acompañan o que nos acompañan en este proceso. Uno, la gran movilización del pueblo de Venezuela que se mantiene, que va el miércoles de nuevo a las calles, también el sábado. Lo segundo es la Constitución. Estoy haciendo funciones constitucionales, amparados en nuestra Carta Magna, y que nos da un poder, una autoridad y sobre todo una moral para poder hablar con mucha fuerza de cara a ejercer competencias, a poder interactuar con los factores e incluso hablar a la Fuerza Armada. Y el tercer elemento, sin duda, es el respaldo internacional contundente
el cual hemos recibido de todos los países del mundo. Por supuesto, aquí hay un tema que a mí me trae mucha confusión con el tema de la amnistía, ¿no? Dentro de esta ley de amnistía dice que se establece que se darán todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. ¿Qué podemos entender como colaboración, Juan? Porque es un término muy ambiguo, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo decir que colaboré precisamente para esto? ¿Qué colaboración tendría que haber de parte de un Guardia Nacional bolivariano? ¿Tomar las armas, dejar las armas, salirse de la Guardia Nacional? ¿Cuál es esa colaboración que esperan para poder ajustarse a la ley de amnistía? Es una muy buena pregunta y te la agradezco, pero son varios elementos concretos. Voy a poner un ejemplo que ayer le hablamos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y damos una orden muy clara. No disparar a manifestaciones pacíficas. Por ejemplo, hoy el FAES, que es un organismo, un componente de las Fuerzas Armadas, el que se ha encargado de hacer una especie de racia en los sectores populares. 40 asesinados en menos de una semana, simplemente jóvenes que están manifestando para tratar de difundir miedo, cosa que no han logrado. 700 detenidos con orden, como están mal acostumbrados en Venezuela, o estamos. Es decir, una orden de arriba, una orden de privación de libertad con jueces que se comunican con nosotros y le dan miedo a ejercer las funciones. ¿Qué significa colaborar o cooperar con la restitución de la Constitución? Permitir que entre la ayuda humanitaria, por ejemplo. ¿Qué significa no cumplir órdenes de detener a funcionarios que no tienen ni orden de captura ni tienen ningún tipo de juicio a llevarse a cabo? ¿Qué significa ponerse del lado de la Constitución? Por ejemplo, el agregado militar en Washington que se quedó haciendo funciones en el consulado venezolano, la funcionaria del consulado de Miami que se quedó haciendo sus funciones también para atender a sus conciudadanos, a sus connacionales que están necesitando y requiriendo, por ejemplo, documentos o algún otro elemento de atención en territorio foráneo, pero que son ciudadanos venezolanos en definitiva. Así que son muchos los elementos puntuales que vamos a necesitar y exigir de nuestras Fuerzas Armadas para ir acotando esa colaboración y además que pase por utilizaste una palabra hace unos minutos, Fernando, que es justicia transicional. Esto tiene que ver mucho con ese elemento también y poder nosotros no proveer de ningún otro elemento que sea, por supuesto, justicia, pero de cara a generar gobernabilidad, estabilidad, atención a la emergencia y sobre todo redemocratizar Venezuela. Juan, el director de la ONG de Foro Penal, Gonzalo Gimió, pidió que se incluyera una cláusula expresa de exclusión de la misma de quienes hayan violado los derechos humanos. ¿Lo van a tomar en cuenta? ¿Lo van a hacer o no? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, estamos en fase de consulta pública. Hubo una muy buena reunión en el Parlamento, en vicepresidencia, con más de 30 ONGs. Esto es un proceso en construcción. Hay que tomar en cuenta a las víctimas, hay que tomar en cuenta a los familiares de las víctimas. Como te decía antes, Fernando, hemos recibido muchas cicatrices como sociedad. Hay que sanarlas, pero para sanarlas también debemos encontrar el espacio y el equilibrio para lograr esa justicia transicional. Por ejemplo, un elemento puntual, esos funcionarios del FAE que están asesinando a nuestros jóvenes no son beneficiarios evidentemente de algo como esto, todo lo contrario, debe caer el peso de la ley nacional e internacionalmente. Interesante. Juan, me queda muy poco tiempo, tengo muchísimas preguntas, pero yo les decía a mis invitados en la semana pasada, durante el fin de semana, esto es un tema, Venezuela ya no es un tema venezolano, Venezuela es un tema global, geopolíticamente está teniendo un impacto inmenso. Estados Unidos, Rusia, China, Turquía. ¿Ustedes están conscientes y estás consciente de que puede llegarse a dar un escenario caótico por el enfrentamiento de países a favor y países en contra? ¿Qué harías si llega a darse este escenario siendo el territorio Venezuela? ¿A qué me refiero? Imagínate un escenario como el de Siria. Juan, ¿están dispuestos a llegar hasta eso? Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para recuperar la democracia, el bienestar, la estabilidad de nuestro pueblo, generar el reencuentro, el acercamiento de todos los sectores del regreso a la patria, de tantos que quieren regresar, de reencontrarnos en familia. Son muchos los elementos que queremos los venezolanos en el corto plazo. Ahora, hablando, por ejemplo, de Rusia y China. En definitiva, Rusia y China tienen intereses sobre Venezuela. Son miles de millones en inversión. Y nosotros hemos dicho una frase, Fernando, que es muy importante y aprovecho este espacio. Maduro no protege a nadie. Hablando de la persecución, a los suyos, por cierto, cuando hablaba de Luis Ortega Díaz, cuando hablaba de Miguel Rodríguez Torres, cuando hablaba de Nelson Martínez, cuando hablaba de tantos otros. Ni siquiera los suyos. Y tampoco del hambre, de la necesidad,
de la pobreza, pero tampoco la inversión. O sea, si a alguien le conviene hoy que mejore y que recuperemos el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la capacidad para invertir y reinvertir en Venezuela, un país que tanto recursos naturales son precisamente los inversionistas que tienen intereses sobre Venezuela. Ya hablo en ese caso de los países que tú mencionabas, pero ahora voy más allá. O sea, Venezuela tiene un potencial enorme y nosotros vamos a trabajar muy duro, no solamente para captar inversión extranjera que nos ayuda a reactivar el aparato productivo, siempre desde el punto de vista de soberanía y ejercicio de nuestra Constitución y leyes, pero si alguien hoy precisamente quiere un cambio en Venezuela, no tengo duda de que son incluso parte de esos países. Juan, hay una fotografía que está circulando en los medios estadounidenses de una libreta que lleva John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dice 5,000 militares a Colombia. Esto después de la conferencia que se dio el día de hoy. ¿Sabes algo de esto? ¿Te parece coincidencia? ¿Por qué? ¿Es un mensaje? ¿Cómo lo interpretas? Tengo un minuto. Bueno, mira, no tengo información, Fernando, me entero por ti, pero claramente estamos en una situación bien compleja hoy en Venezuela. Y nosotros queremos, los venezolanos, es salir rápidamente con nuestras herramientas desde Venezuela. Hemos hecho grandes esfuerzos votando, protestando, manifestando, construyendo mayoría, ejerciendo nuestro derecho a la protesta, a pesar de las amenazas, a pesar de haber sido perseguidos, torturados, en unos casos incluso hemos visto el asesinato político. Así que lo importante de todo esto es el gran esfuerzo y el reconocimiento que hay de todos los países del mundo a ese sacrificio del venezolano, a esas ganas de salir adelante y, en definitiva, al rescate de nuestra democracia por esfuerzo de tantos. Sí. Muchísimas gracias, Juan Guaidó, por esta entrevista, quien juró asumir las funciones del Poder Ejecutivo el 23 de enero. Esto fue en un cabildo abierto. Es reconocido por una veintena de países como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Juan, gracias. Buenas noches.